Hola, somos los estudiantes del segundo grado C de la Escuela Preparatoria Estatal Saturna 3 CTM, turno matutino, y estamos presentando nuestro proyecto Noticiero Literario. Con la ayuda de nuestra profesora Irene Elvira Vaca Cañedo, decidimos hacer algo diferente, combinar la literatura con el formato de un noticiero para compartir y analizar historias de una manera más fresca y entretenida. El equipo lo formamos Luna Marisol, Moisés Uriel, Robert Alexander, Ahmed Farid, Isaac y Darling Alexa. Nos hemos encargado de investigar y trabajar juntos para que la literatura sea más fácil de entender y divertida de disfrutar. Este proyecto lo entregaremos el 8 de marzo de 2025 y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su noticiero favorito, El Sol se está ocultando. Yo soy el presentador Ahmed Farid Mendoza Hernández y el día de hoy hablaremos de diversos temas que son muy interesantes y se relacionan con la literatura. Estos temas son las características del género lírico y los elementos que integran el análisis interno y externo de los textos líricos, así como los temas de la literatura indianista, indigenista e indígena, la de poesía prehispánica, para ser más precisos la de Nezahualcóyotl, y la lírica tradicional mexicana. Estos serían los temas más importantes, pero igual haremos mención del texto literario La tumba de las luciérnagas. Todo esto te lo explicaremos con el objetivo de que aprendas más sobre la literatura y lograr llamar tu atención sobre esta área, ya que puede llegar a ser muy interesante. Pero para explicarles todo esto no estaré yo solo, ya que nos acompañan los reporteros y periodistas Luna Chuk, Moisés Braga, Robert Hernández, Isaac Mercado y Darling Pérez, que nos ayudarán a entender mejor sobre todos estos puntos. A continuación, el reportero Robert Hernández nos hablará sobre las características del género lírico y los elementos que integran el análisis interno y externo de los textos líricos. Gracias. Muchas gracias, Ahmed. A continuación te voy a dar unos datos muy fascinantes. El género lírico es uno de los géneros literarios más antiguos. Es aquel en el que el autor expresa sus sentimientos o emociones en forma de verso o prosa, utilizando un lenguaje metafórico o poético. Se caracteriza por manifestar una realidad subjetiva que expresa sus sentimientos, impresiones y reflexiones en primera persona. Utilizar el verso libre para expresarse y antiguamente se acompañaba con música clásica, pero hoy en día no. Se reserva para la lectura silente o para recitales y lecturas de poesía. Los elementos del análisis interno son el título, que es demasiado importante para conocer el texto literario, el autor, que nos ayuda a saber quién lo escribió o lo tradujo, el tema, que nos ayuda a conocer de qué trata con un mínimo de palabras. Están los sentimientos, que nos dicen qué es lo que nos transmite, el destinatario lírico, que nos explica a quién va dirigido, pero hay dos: el implícito, que no mencionan en el texto, y el explícito, que sí lo mencionan. El hablante lírico, que es la persona que escribió el texto, al igual que el anterior, hay dos: el implícito, que nuevamente no mencionan, y el explícito, que sí mencionan. El contexto, que son los sucesos que ocurrieron cuando se escribió el texto literario. Y por último, la interpretación, que es la manera en que vimos la historia. Y ahora los elementos del análisis externo se encuentran los versos, que son la unidad mínima del poema, la estrofa, que es el conjunto de versos, y una rima determinada, la métrica, que es el número de sílabas que mide cada verso, la sinálefa, que es cuando una palabra termina en vocal y la otra empieza con vocal. Estas se unen. La sinéresis, que permite mantener en una sílaba dos que debían separarse. La diéresis, que permite separar una sílaba que está unida por un diptongo, y por la rima, que es la relación clásica entre los versos del poema. Hay diferentes tipos de rimas. Te mencionaré 5. Esta es la consonante, que la última sílaba de cada verso es idéntica, la sonante. Que la última vocal de cada verso es la misma, la abrazada, que sigue la estructura ABBA. La cruzada, que sigue el formato ABAB, y por último la pareada, que sigue la formación AABB. Esto fue todo por mi parte, muchas gracias y regresamos contigo, Ahmed. Gracias por ese reportaje, que fue muy interesante. Ahora Darling Pérez y Moisés Braga nos darán las noticias de la literatura indianista, indigenista e indígena, la poesía prehispánica de Nezahualcóyotl y la lírica tradicional mexicana. Nos vemos con ellos.
La literatura indígena es producida por los propios indígenas, ya sea en su lengua original o en una versión bilingüe. Ahora, la literatura indianista es escrita por autores que no son indígenas con el fin de dar a conocer esa cultura. Y por último, la literatura indigenista, en la que el autor tampoco es indígena, pero intenta desde su perspectiva adentrarse en el pensamiento indígena para mostrar esa cultura. Actualmente hay una gran cantidad de indígenas que conocen tanto la cultura a la que pertenecen como la cultura mestiza occidental y dominan ambos lenguajes y herramientas culturales, lo que les permite ser un puente, un traductor o un agente intercultural. Hay casos en los que los indígenas trabajan en dependencias gubernamentales y han participado para impulsar la educación y cultura indígena. A través de la literatura, el escritor indígena abre su cultura, expone sus creencias, tradiciones, costumbres y pensamiento, primero a su etnia y después a otras culturas. En algunos textos literarios encontramos que, por un lado, son fieles a sus orígenes, pero también hay una apertura a integrarse a otra cultura con todo su bagaje cultural. Otra de las características de la literatura indígena es que en ella los autores se muestran auténticos, sencillos, transparentes y naturales. Ahora mi compañero Moisés. Gracias, Darren. La literatura prehispánica comprende el conjunto de expresiones literarias de las culturas de Mesoamérica y los Andes. Las civilizaciones más influyentes en este ámbito fueron la mexica, maya y la inca, cada una con sus propias características y formas de transmitir su legado cultural. Entre los más famosos estaba Netzahualcóyotl, que por sus bellos escritos es considerado como un rey poeta o el rey de la poesía, de los cuales se conservan alrededor de 30 obras relativas a los enigmas del hombre, la muerte, su creador y a la flor y su canto. Su mandato se distingue por justicia y prudencia. Hoy en día sus poemas son conocidos por ser un poeta muy importante. Y ahora la lírica tradicional mexicana es un conjunto de expresiones, canciones, expresiones populares como canciones, refranes y coplas, que estas composiciones que se han conservado a través del tiempo, ya que luego han pasado de generación en generación o de tradición oral. Se caracterizan por contenidos irrelevantes y sus críticas sociales. Y nada, eso sería todo de mi parte y regresamos contigo. Gracias Moisés y Darlene por esta información, seguro que a la audiencia le habrá gustado mucho. Bueno, estos serían todos los temas a tratar hoy, pero nos queda algo importante, la reseña sobre el texto literario La tumba de las luciérnagas, que nos darán nuestros compañeros Luna Chuk e Isaac Mercado. Vamos con ellos. Precisamente, ahora les hablaré de Jotaro no Haka, o en español, La tumba de las luciérnagas. Es un texto literario escrito por Akiyuki Nosaka, 1930-2015. Fue un escritor y político japonés quien nació en Kamakura, Japón, y creció en una familia de artistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia se mudó de la ciudad de Kobe, donde experimentó bombardeos aliados. Después de la guerra de Nosaka, se convirtió en un escritor y político y fue elegido miembro de la Cámara de Consejeros de Japón en 1983. La tumba de las luciérnagas se escribió en 1967 en el contexto de la posguerra japonesa. La historia se desarrolla en 1945, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba bajo ataque aliado. La novela refleja la experiencia de los civiles japoneses durante la guerra y la ocupación posterior. Esta novela trata el tema de la guerra y sus efectos en la infancia y la humanidad. Primero que nada, la historia se centra entre la relación de dos hermanos, Seita y Setsuko, quienes luchan por sobrevivir en un Japón devastado por la guerra. Esta historia comienza en agosto de 1945, cuando Seita, un niño de 14 años, y su hermana Setsuko, de 4 años, pierden a su madre en un bombardeo. Entonces los hermanos se ven obligados a abandonar su hogar y buscar un refugio en un pueblo cercano. A medida que la guerra avanza, Seita y Setsuko se van enfrentando a la hambruna, la enfermedad y la muerte, y su relación cada vez se vuelve más fuerte, hasta que al final ambos terminan muriendo. La novela fue adaptada al cine en 1988 por el director Isao Takahata, como parte de la serie de películas de estudio Ghibli. La película, también titulada La tumba de las luciérnagas, es considerada una de las mejores películas de anime de todos los tiempos y ahora la puedes encontrar inclusive en Netflix. Continúen oyendo y aprendiendo con mi compañero Isaac. Y a continuación yo les traigo 5 datos curiosos acerca
de esta novela. Número 1. La novela narra la experiencia propia de Akiyuki Nosaka durante la Segunda Guerra Mundial. Número 2. La película de 1988 fue la primera producción que no fue dirigida por Hayao Miyazaki. Número 3. La tumba de las luciérnagas ha sido categorizada como una de las películas más tristes del mundo. Número 4. La novela ha sido traducida en más de 20 idiomas y ha tenido millones de ventas alrededor de todo el mundo. Número 5. La película de 1988 ha sido categorizada como una de las mejores películas anime según la revista Animage en 2001. La verdad, les recomendamos ver esta película, ya que es de un gran entretenimiento y transmite muy bonitos sentimientos. Sin más nada que decir, continuamos contigo, Met. Gracias Luna e Isaac por proporcionarnos esta información sobre esta novela. Sin duda es muy buena y como buen cinéfilo yo lloré, así que sí la recomiendo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es responder a la siguiente pregunta. ¿Sirve la literatura para expresar lo que soy o lo que quiero ser o quién soy? Y la respuesta es que sí, ya que los diferentes temas que vimos nos ayudan a comprender mejor eso. Por ejemplo, el análisis interno nos ayuda a ver nuestras perspectivas por medio de identificar los sentimientos o la interpretación. Eso nos ayuda a conocernos mejor. O el análisis externo, que consta más de gramática y eso nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades. También conocer los géneros líricos nos ayuda a elegir lo que prefiramos, así viendo nuestros gustos. En resumen, sí, la literatura ayuda a saber quiénes somos. Gracias por ver este noticiero. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, el sol se está ocultando.